Muy buenos días, tengan todos ustedes, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinación de Humanidades y del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del ciclo La Ciudad y la Pandemia. En esta ocasión, con un tema muy especial, que es el de pensar la pandemia, una mirada desde la filosofía. Para ello tenemos aquí con nosotros a la doctora Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética. Paulina, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Al contrario, gracias a ustedes, Javier. La doctora Paulina Weber, ella estudió licenciatura, la maestría y el doctorado en filosofía en nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y sus líneas de investigación han estado encaminadas a pensar, a reflexionar, a, a profundizar los problemas que estamos padeciendo hoy en esta época en particular. Paulina, tú me dirás si estoy diciendo algo debido, pero que particularmente en la época actual son temas acuciantes para todos nosotros, tales como la ética, la bioética y en particular el pensamiento de los griegos antiguos, ese tema que creo que para todos cuando estamos en la escuela es un tema fascinante, ¿no? Yo tenía una maestra que acostumbraba a decir que los griegos inventaron todo y más que nadie más que tú adecuada para decirnos de este tema. Pero en esta dirección también ella se ha encontrado el reto de leer, de interpretar a pensadores tales como Spinoza, Nietzsche, Heidegger, o, y también, y con esta misma intensidad, bueno, pues incursionando en la filosofía de la cultura y filosofía de la religión. Como pueden ver ustedes, es su expertise, su área de investigación es muy extensa, y repito, en esta ocasión, pues le hemos pedido que nos comparta su visión desde la filosofía sobre esto que estamos viviendo de la pandemia. Por supuesto, Paulina es profesora titular de tiempo completo en el Colegio de Filosofía de la Facultad, así que nos da mucha envidia a tus alumnas, porque pues es ser un privilegio asistir a tus cursos. Paulina también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2, así que bueno, pues ya no te quito más. ¡Ay, nivel 3! Perdón, aquí me pasaron mal la nota. Así que no te quito más tiempo, Paulina. Adelante, como hemos hecho en otras ocasiones, al final recibiremos los comentarios, preguntas y con mucho gusto te los cederemos. Okay. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Bueno, pues como ya Javier lo mencionó, en mi acercamiento al análisis de la pandemia que voy a hacer es desde la filosofía y quisiera iniciar la plática con una paradoja eh, que me remite a Emerson, que no es precisamente un filósofo, es un escritor filosófico, pero decía Emerson que al poeta y al sabio le son provechosas todas las vivencias, así como le resultan sagrados todos los días y divina la humanidad en cada uno de sus representantes. A Nietzsche, un filósofo que me ha fascinado, le pareció muy buena esta idea, al grado en que tomó la cita como un epígrafe a una de sus obras más importantes, La Gaia Ciencia. Ahora, en lo personal, la idea de hacer provechosa cualquier experiencia siempre me ha remitido a mí al poeta filósofo Antonio Machado, quien dice que la verdadera labor poética consiste en transformar la hiel en miel. Esto es transformar lo más doloroso en algo positivo. Entonces, durante esta pandemia, este pensamiento concreto lo he vivido como algo paradójico y quiero exponer la paradoja y cómo pienso que se puede salir de ella. Entonces, bueno, me propongo en estos escasos 20 minutos dar los lineamientos de lo que desde mi perspectiva eh,
podemos aprender de la pandemia que hemos vivido todos, con la idea de, ay, perdón, se me perdió la conexión, perdón, con la idea de obtener al menos, no quisiera decir un beneficio porque quizá no sea posible, pero sí transformar el dolor en algo que sane. Y con esta finalidad voy a hacer una breve reflexión sobre 3 aspectos de la pandemia. Primeramente, el encierro, y después quisiera pensar la enfermedad y la muerte. O sea, voy en escala ascendente desde lo más leve, digamos, el encierro, hasta lo más grave, que es la enfermedad, y posteriormente la muerte. El encierro ha sido sin duda molesto para muchos, pero en esto como en todo, las condiciones materiales reales han sido determinantes para los más pobres. No es lo mismo encerrarse en una mansión que encerrarse en un pequeño cuarto en donde se convive con toda la familia. A quienes les ha ocurrido esto han sufrido considerablemente e incluso han puesto su salud mental y su vida en peligro. Lo anterior es patente en el aumento de llamadas de auxilio de mujeres que han denunciado durante la pandemia violencia familiar. De acuerdo con la sección de América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, tan solo en el primer mes de aislamiento en México, estas llamadas de auxilio por violencia se incrementaron un 80%. Esto es muchísimo. Este no es un mal exclusivo de nuestro país. Lamentablemente, en el mundo, cada año alrededor de 243 millones de mujeres entre los 15 y los 49 años sufren violencia sexual o de otro tipo, y en México, 1 de cada 3 mujeres la han vivido. Pero ese incremento en las llamadas de auxilio, en México concretamente, que es superior al que sucede en Argentina y en otros países de Latinoamérica, ese incremento del 80% nos deja ver que, en efecto, para algunas personas esta situación ha sido definitivamente más difícil que para otras. Esta pandemia ha sido en ese sentido como una lupa, como un lente de aumento ante muchos problemas que ya estaban ahí de manera previa. Debemos preguntarnos, ¿qué vamos a hacer para acabar con la violencia contra la mujer? Porque lamentablemente parece no tener fin, la pandemia seguirá y la violencia continúa. Entonces, urge educar al hombre mexicano y también a la mujer de una manera diferente. Quizá podríamos comenzar por concientizar sobre los primeros síntomas de violencia para poder detectarla a tiempo antes de que crezca o incluso antes de que sea demasiado tarde y la víctima muera en manos de su victimario. Ahora bien, eso en cuanto a la violencia. En cuanto a otro aspecto en que la lente de aumento de esta pandemia se ha colocado de manera brutal, es nuestro sistema de salud. En nuestro país, durante los últimos 50 años, la salud fue materialmente entregada a la industria de la comida procesada. Somos lo que comemos. Eso no es ninguna novedad. La novedad que está saliendo a reducir con la pandemia es que cuando comemos demasiados alimentos procesados, ingerimos no solo conservadores y demás elementos peligrosos, incluso cancerígenos, pero toda la comida procesada contiene, entre otras cosas, el jarabe de maíz, al que debemos nuestro deshonroso primer lugar en obesidad. Algunos dicen que es solamente infantil, que en la obesidad de los adultos tenemos el segundo lugar, hay quien dice que ya tenemos el primero. La realidad es que desde antes de la epidemia hemos padecido una una epidemia de obesidad y sobrepeso. Y claro, esta obesidad genera otros problemas. Entonces, para alimentarnos sanamente, me parece que las políticas prohibicionistas no son la solución. Es un intento muy noble el que se ha llevado acá en Oaxaca, pero de hecho las políticas prohibicionistas pueden empeorar la situación, como hemos visto cada vez que se prohíbe el consumo de algo en un país. Lamentablemente, la situación tampoco radica esta vez en la educación, una cosa extraña. ¿Por qué?
porque de nada sirve saber que un refresco o un pastelillo son veneno para el cuerpo si no se tienen opciones. Entonces, hacen falta opciones para que los mexicanos podamos alimentarnos sanamente. El consumo de carne debe ser suprimido o al menos minimizado, y ya sobre esto hay cientos de estudios que lo muestran. Y por otro lado, es urgente devolver el agua a las comunidades, así como realizar campañas de concientización sobre la forma correcta en que debemos alimentarnos. ¿Por qué es importante esto? Porque el 70% de las muertes a raíz de esta pandemia se han presentado en pacientes con sobrepeso, con obesidad, con diabetes o con enfermedades derivadas del sobrepeso, la obesidad o la diabetes. Entonces, esto nos ha permitido ver también la nula importancia que tiene el cuerpo en nuestros planes de estudio. Desde la educación preescolar, la primaria, la secundaria, es como si fuéramos entes únicamente con cerebro, como si no tuviéramos cuerpo. La realidad es que los deportes en nuestro país no se toman como una parte sustancial de la educación, y es imprescindible que lo sean porque debería ser una asignatura tan importante como cualquier otra o más. Entonces, nuestras autoridades tienen mucho por aprender. Nuestras autoridades deben aprender de esta pandemia que la violencia contra las mujeres y las niñas, que la obesidad y la diabetes han sido las epidemias mexicanas previas al COVID-19. Son epidemias que han existido desde hace muchos años y que son tan peligrosas o más que la epidemia causada por este virus SARS-CoV-2. Ahora, esto en cuanto, digamos, de manera muy general, en cuanto al ámbito de lo que yo veo en la sociedad. Pero hay un ámbito más íntimo en el cual el encierro y la enfermedad durante esta pandemia han dejado cosas muy dolorosas. No poder frecuentar a nuestros seres queridos y cuando por fin los vemos no poder abrazarlos ha sido para muchos doloroso. Ahora, el dolor más fuerte de esta experiencia ha sido ver de cerca el rostro de la muerte. Ella se ha hecho presente en todos los hogares. En algunos, lamentablemente, han muerto una o más personas. En otros, aún sin pérdidas, la presencia de la muerte ha sido una constante que lamentablemente ha llegado a conducir a algunas personas incluso al suicidio. Entonces, este enfrentamiento con la muerte merece detenernos. Cuando enfrentamos una situación como esta, como la que estamos viviendo en este momento, difícilmente podemos comprender cómo pedirle a alguien que ha perdido a un ser querido que transforme su dolor para que le resulte algo benéfico, como yo lo decía yo al inicio de esta charla, ¿no? Esa es la paradoja a la que me refería. Me refería yo a Emerson, ¿no? Que vuelvo a leer la idea es: al poeta y al sabio les son provechosas todas las vivencias. Entonces, bueno, ¿cómo podemos pensar que en esta situación se pudiera pedir a una persona que ha perdido a un familiar o a un ser querido que haga provechosa esa experiencia? Pero me quiero detener porque un pensador al que me he dedicado mucho, que es Nietzsche, en este tema es radical y es insistente. Él considera, y lo dice a través de muchas metáforas, que el dolor y el sufrimiento pueden y deben transformarse en algo que aporte sabiduría al individuo. ¿Por qué? Porque Nietzsche defendió el amor a la vida de una manera absoluta y radical. Su amor por la vida, según Rudiger Safransky, rayaba en el fanatismo, ¿no? Pero bueno, no solo Nietzsche, en esa época que el Safransky llama los años salvajes de la filosofía, el espíritu de la época, digamos, se inclinaba por ese amor enloquecido por la vida. Se cuenta que cuando años después Andrea Salomé, que fue muy querida y muy cercana a Nietzsche, le explicó esta idea a Freud, Freud le respondió:
ese amor enloquecido por la vida lo podría refutar un catarro crónico, ¿no? O sea, una enfermedad crónica podría ser que yo no sintiera ese amor por la vida. Pero esta anécdota me parece mucho más que una anécdota, porque Nietzsche fue en efecto un enfermo crónico. No fue un hombre que gozara de buena salud. Padeció migrañas que duraban días, que iban acompañadas de dolores de ojos, de vómitos, de alucinaciones y un estado físico deplorable. Y aún así, es desde esa enfermedad terrible, Nietzsche fue un enfermo crónico constante. Y fue desde la enfermedad que amó a la vida, al grado en que podemos decir que todo su pensamiento es una oda a la vida. Todo su pensamiento se fundamenta en una cierta concepción de la vida. Y por su parte, lo Andrea Salomé, desahuciada a los 19 años de vida, escribió su oración a la vida, de la cual no la voy a leer completa, pero les resumo la idea en unos renglones. A los 19 años, desahuciada, dice Lu, así como un amigo ama a su amigo, así te amo yo a ti, enigmática vida. Te amo en el dolor y en la alegría. Te amo si me das pena o si me das placer. Te abrazo con toda mi fuerza. Deja que tu llama arda en mí y quizá en esa lucha encuentre yo la clave del enigma de tu ser. ¿Quién tuviera siglos para existir, para pensarte? Y cuando ya no te quede felicidad que darme, dame entonces lo que aún te quede de tu dolor. O sea, esta idea, de hecho Nietzsche musicalizó este poema porque le pareció que coincidía con lo que él sentía, con lo que él pensaba. Esta idea de adoración a la vida de Nietzsche, de lo Andreas, de Emerson, eh, no era un decir de dientes para afuera. Esto es, en verdad se trata de personajes que sabían del dolor, migrañosos, tuberculosos, rechazados por los suyos, en absoluta soledad. Y desde ahí, desde ese estado, declararon su amor a la vida, desde su enfermedad, su soledad, su nada. Entonces regreso a lo que decía, podemos pedirle a quien durante esta pandemia ha perdido un ser amado que transforme ese dolor en amor a la vida, ¿cómo transformar el dolor? Entonces, creo que en este punto está en esencia el secreto de saber vivir, no solamente en la pandemia, sino en la vida. Entonces, la vida es dolorosa en sí misma. Se han inventado muchas religiones para explicar por qué es dolorosa, ¿no? Es dolorosa porque luego vas a recibir premios, o es dolorosa porque cometiste pecados en otra vida. Hay muchas vertientes. La realidad es que lo que Nietzsche nos dice, perdón, es la forma de ser de la vida. La vida es dolorosa, con o sin pandemia, se mueren nuestros seres amados. Con o sin pandemia, la enfermedad nos persigue. Eso fue la vejez, la enfermedad y la muerte lo que impulsó al jovencito Buda a buscar un sentido, porque le pareció absurdo existir en medio del sufrimiento y aún así poder amar la vida. Entonces, esta pandemia ha manifestado la enfermedad y la muerte de una manera brutal, pero la muerte y la enfermedad, más que ser parte de la vida, son la forma misma de ser de la vida. La vida es lábil, la vida es mortal siempre. Entonces, la diferencia está en lo que somos capaces de hacer con nuestro dolor, con nuestras frustraciones ante ante la debilidad de la vida, ante la fragilidad de la vida y la muerte. La diferencia está en lo que somos capaces de hacer con nuestro dolor. Yo no puedo evitar recordar una película maravillosa británico-estadounidense escrita por uno de los grandes directores del siglo de cine, Alan Pakula, que es Sophie's Choice, la decisión de Sophie, donde la tragedia es llevada a un extremo radical. Una mujer que sobrevive al holocausto, previo al holocausto tuvo que elegir ante los soldados cuál de sus pequeños hijos moriría, los dos chiquitos de 4 o 5 años. Y elige a la niña pequeña porque piensa que es más fácil que sobreviva el hombrecito. Y bueno, pues se llevan a la niña pequeña al crematorio, entre gritos, ¿no?
Bueno, ¿cómo se puede vivir con una decisión como esa encima? No hay manera. Evidentemente, los horrores del Holocausto son palabras mayores. Pero resulta que Viktor Frankl, un personaje que no es de ficción como Sophie, sino que es de la vida real, salió del horror del Holocausto para crear una cosmovisión de la vida, una filosofía y una terapia conocida como la logoterapia y el análisis existencial. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Viktor Frankl logró hacer algo con todo ese horror del Holocausto? Y, por ejemplo, el poeta Paul Celan acabó suicidándose. Permítanme decir que Viktor Frankl sufrió en los campos de concentración y exterminio lo inenarrable. Fue deportado con su esposa, con sus padres, su hermano, su cuñada y todos sus amigos, toda su gente querida. Entre 1942 y 1945 estuvo en 4 campos de concentración y de exterminio, entre ellos Auschwitz. Y al concluir el horror, poco a poco, buscando, se dio cuenta que no quedaba nadie vivo de su mundo. Era él únicamente el que había sobrevivido. ¿Qué hizo Viktor Frankl? Viktor Frankl creó una obra que abarca casi 20 libros en la que precisamente busca darle sentido a la vida. Entonces, es la capacidad para conducir las habilidades creadoras la que parece marcar una diferencia en la superación del dolor. Y al decir crear no me refiero necesariamente a una obra intelectual ni artística, sino a crear soluciones ante el dolor, a ser creativos. Entonces, si esto es así durante esta pandemia, las capacidades creativas resultan fundamentales. Y esto nos regresa al punto de partida, cómo crear miel cuando todo lo que se tiene es hiel, que es aquello común a lo Andreas, a Nietzsche, a Machado o a Viktor Frankl. Entonces, bueno, yo no tengo una respuesta absoluta, pero desde mi perspectiva, el amor a la vida con una adecuada direccionalidad de la propia creatividad son 2 factores que seguramente no son suficientes, pero que son necesarios para tener fortaleza ante el dolor. Y aún así debo de decir que la última decisión de Sophie, no elegir a un hijo sobre otro, sino morir. Ella elige morir, ella se suicida. A mí me parece válida para un adulto mayor que no puede continuar viviendo con un dolor físico o con un sufrimiento psíquico o espiritual como el de Sophie. O sea, Sophie no puede continuar viva cargando con haber decidido cuál de sus 2 hijos era llevado a cremar y cuál quedaba en vida. Ella no puede continuar y opta por el suicidio. Entonces, a mí me parece que cualquier adulto mayor tiene el derecho de optar por la muerte. Y digo adulto mayor porque quiero distinguirlo con mucha claridad del adulto joven. No es lo mismo. La muerte es la única posibilidad que tenemos que cancela absolutamente cualquier otra posibilidad. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer y después podemos cambiar. La muerte acaba con todo y nos deja sin ninguna otra posibilidad. Entonces, eh, creo que las personas jóvenes tienen derecho a elegir una eutanasia cuando es necesaria, cuando hay un caso en que están desahuciados, que están en dolor o sufrimiento, pero el suicidio propiamente, acabar con la vida por no poder ya vivir con un pesar, me parece que es algo que la gente joven no tiene el derecho de hacerlo, por así decirlo. Y bueno, entonces, para resumir, yo no sé cómo andamos de tiempo, porque a veces hablo muy rápido y a veces hablo muy, muy despacio y a veces hablo de más. Pero quisiera resumir lo que hasta acá vimos para darles a ustedes la palabra. Yo podría resumir lo que hasta acá he dicho de la siguiente manera. Tenemos la idea, tenemos la propuesta de que si logramos ser sabios, todas las experiencias de nuestra vida deben resultarnos a la larga beneficiosas, deben de
si nos han espinado, decía Nietzsche, ¿no? Otra metáfora de esta idea, si te has espinado ya tienes la espina, toma la rosa, ¿no? Esta idea de no quedarte solamente con el lado negro, sino de quedarte también con lo luminoso. Ante esto, a nivel social, creo que hemos aprendido que urge un cambio en la educación en el aspecto de el respeto de género, el respeto a la mujer y el respeto a cualquier individuo con gustos sexuales diferentes. En cuanto al ejercicio del cuerpo, creo que nunca hemos tomado en México la actividad deportiva a lo largo de los años de estudio con la seriedad que otros países. Y me parece incluso que podría ser más importante que las asignaturas de tipo intelectual. Entonces, la educación en el ejercicio del cuerpo y, por supuesto, la educación hacia una forma de alimentarnos diferente con las opciones necesarias para realmente poder cambiar esa alimentación, lo cual requiere de modo inmediato regresar el agua a las comunidades, porque lo que hemos hecho con nuestras comunidades más pobres es quitarles el agua y regresárselas embotellada, llenas de azúcar o de fructuosa. Entonces, a nivel social es eso. Y a un nivel personal, respecto a esta idea de hacer que una experiencia resulte también luminosa, no quiero decir provechosa, suena como a algo funcional, ¿no? Es simplemente que tenemos la muerte, bueno, la muerte es dolor, es oscuridad, pero también puede ser luminosa y puede brillar por su ausencia. Eso es ser luminosa, que una persona brille por su ausencia. Y eso es el reto. Entonces, a un nivel personal me parece que el amor que le podemos tener a la vida, con una bien encausada creatividad, son los dos grandes aliados para quienes hemos pasado por momentos dolorosos, ante esta y ante cualquier situación adversa. Y yo insisto, esto puede no ser suficiente y si un adulto mayor ya vivió y considera que no puede más con el dolor o el sufrimiento, tiene todo el derecho de salir de esta vida con dignidad. Puede que no sean condiciones suficientes, repito, pero creo que ayudan mucho y creo que son definitivamente condiciones necesarias. El amor a la vida y el correcto encauzamiento de nuestras capacidades creativas para crear ya sea una obra intelectual, ya sea una obra artística o simplemente para crear una forma de vida, para crear una forma de vida en la cual incluso el encierro pueda tener novedades, ¿no? Para eso hay que ser creativos. Hasta aquí llegaría mi reflexión, Javier. No sé si me excedí en tiempo o si me quedé corta. No, para nada, estamos perfectamente a tiempo y déjame decirte que tienes aquí una buena cantidad de preguntas, ¿eh? Así que tenemos todavía tiempo para estar contigo. Primero, te comparto un comentario de Marta Leñero Yaca, quien agradece por no hacer complicado poder ver esta conferencia y pues obviamente las reflexiones que nos has completado aquí. Otro seguidor, o no sé si es seguidora porque no se entiende del nombre, nada más dice, ¡yay! Bueno, pasando a una pregunta. La primera pregunta que creo que es muy interesante, no la habíamos tenido aquí en la secuencia que hemos tenido, perdón, en la serie de conferencias. Te pregunta José Luis Guerrero, ¿las campañas de concientización sería conveniente realizarlas también casa por casa? Entiendo que es esta concientización a la que tú nos apelas a pensar esta paradoja. La verdad, yo creo que en un país tan grande como el nuestro,
yo he visto que nuestros jóvenes, yo he visto que nuestros jóvenes, cuando encausan correctamente toda su energía y toda su propuesta, o sea, los jóvenes son los que cambian al mundo, ¿estamos de acuerdo? Son ellos los que cambian al mundo. Yo pienso que sería ideal que más que de casa en casa se hicieran verdaderas brigadas. Eh, si en otros países con mayor población y con mayor territorio se han logrado hacer revoluciones culturales, yo no veo por qué acá no se puede hacer, sobre todo con la enorme facilidad de que acá no estamos en una revolución violenta, no estamos viviendo una revolución violenta. Quizás sea una revolución, pero es una revolución pacífica. Entonces, yo creo que tendrían que armarse verdaderas brigadas de concientización. Esto es preparar a jóvenes con necesidad de hacer su servicio social, que es algo que todos hacemos en las universidades, para que trabajaran en labor de concientización en cuanto a género, ejercicio y mi modo de alimentación. Yo creo que tendría que ser una verdadera campaña fuerte, enorme, como es nuestro país. Claro, de hecho, los jóvenes han dado muestras ya en los últimos eventos, por llamarles de alguna manera, desastrosos para la sociedad mexicana, desde el sismo del 85, pero ya marcadamente en el 17 fueron los jóvenes quienes tomaron la iniciativa y estaban ya en minutos, ya estaban ahí presentes. Yo creo que lo que tú estás juntando aquí son dos condiciones que es muy útil pues verlo desde este punto de vista, como es la filosofía. Y fíjate, Javier, que ahora que lo dices, cuando ha habido terremotos y los jóvenes precisamente ahí van en bici, en moto y llevan agua y sacan y buscan, lo que nos dejan ver es la fuerza de la juventud. Entonces, si esta fuerza está ahí simplemente desperdigada, caray, pues es un desperdicio. Justamente habría que retomar esa fuerza para lo que a este país le urge, ¿no? O sea, afortunadamente no hace tanta falta una campaña de alfabetización, que hay lugares en donde no estaría mal que hubiera. Pero bueno, si ahorita urge esto, a mí me parece que todos los jóvenes que hacen servicio social e incluso jóvenes que no lo tuvieran que hacer estarían dispuestos a colaborar. De acuerdo. Y aquí una serie de preguntas sobre el tema de la violencia que tú tocaste desde el principio y lo fuiste desmenuzando a través de varios niveles, por decirlo así, o varias aproximaciones. Aquí no tengo el nombre de quien nos pregunta, desafortunadamente está más rápido pasa más rápido el chat, pero la pregunta te las paso tal cual. Nos pregunta alguien de nuestra audiencia que si la violencia se puede incrementar al grado de pasar, esta violencia entiendo, ¿no? Intrafamiliar, se puede incrementar al grado de pasar del medio familiar al medio social e incluso internacional, y cómo vivir esta situación. Y la segunda, que está muy vinculada a esta, es si se puede erradicar la violencia sin agresión. Sí, bueno, por supuesto que la violencia crece. Por supuesto que la violencia tiene un inicio en ese seno familiar y, y crece. De la familia pasa a la escuela, de la escuela pasa a la calle. Claro, claro que crece. Y tenemos que, los sabios taoístas chinos decían, los problemas se pueden resolver ahí donde crecen, ahí donde nacen, perdón, no donde crecen, ahí donde nacen y cuando son pequeños. La violencia la podemos erradicar ahí, en el seno familiar, en donde nace, y de ahí puede generar algo diferente a la violencia. Entonces, sí creo que se puede, la respuesta es sí. Y la segunda pregunta, se me olvidó. Es que si se puede erradicar la violencia sin agresión. Bueno, yo creo que se debe erradicar sin violencia. Yo estoy convencida de que la violencia genera más violencia.
y a veces es difícil no actuar violentamente cuando se nos violenta, ¿no? Cuando se nos dice tú o se nos señala, es difícil no actuar respondiendo tú también, ¿no? Eh, pues somos seres humanos, no somos santos, no somos seres iluminados, respondemos muchas veces con violencia, pero creo que todos tenemos que aprender que finalmente la violencia genera solamente más violencia y que, como decía Gandhi, ojo por ojo y el mundo va a acabar lleno de ciegos. Entonces creo que sí la violencia tiene que tener otra salida. No presumo yo de lograrlo, soy un ser humano con defectos, porque a veces me pasa que digo algo y luego dicen, ay, tú dices que no hay que ser, bueno, sí, o sea, estoy tratando de hablar de una utopía, ¿no? Que la utopía, una sociedad sin violencia, la utopía es útil en la medida en que nos indica hacia dónde debemos caminar, ¿no? Yo no creo que se pueda lograr una sociedad absolutamente sin nada de violencia, pero hacia allá debemos dirigirnos. Entonces la utopía finalmente nos da una direccionalidad. Debemos dirigirnos hacia la no violencia. Y a lo mejor me volteo y digo, y ya estate quieto. Ay, bueno, no, perdón, retomo. Por favor, deja de moverte, ¿no? Es un día, es un quehacer del diario, es un día a día. Pero sí, Así es. no violencia, no con violencia. Uh-huh. Así es. Y esta última reflexión que hace sobre que la utopía es útil para, que nos ayuda para esto, para resolver, bueno, ya que estamos en esta ¿cómo llamarle? Pues este torbellino, esta situación que muchas veces nos deja pues indefensos, ¿no? De hacia dónde podemos mirar. Eh, yo creo que apelar a la utopía pues es interesante porque generalmente pensamos en lo utópico como algo que, pues, bueno, está bien como para tomarse un café y no traerlo a nuestro día con día. Claro, claro. No, yo creo que el poder de la utopía es tremendo. Creo que sí, la utopía nos marca un sentido muy claro hacia dónde debemos dirigirnos, aunque sepamos que nunca vamos a llegar. Pero la no violencia puede ser una utopía, pero una utopía muy útil para nosotros, ¿no? Sí. Y aquí vinculado con esto, nos dice, entonces, ¿qué debemos hacer para que esta tragedia de la pandemia deje una enseñanza concreta? Dice aquí nuestro seguidor o seguidora, concreta, enseñanza concreta y asimilada por nuestro pueblo. Bueno, enseñanza concreta a nivel tanto social como individual. Debemos hacer a un lado por completo la comida procesada. ¿Qué quiere decir esto? Debemos regresar a la verdura, al, al frijol, al guauzontle, a la papa, lo ha dicho Sarucán de manera un poco más fundamentada. La cocina mexicana la cocina mexicana tradicional es una cocina llena de fruta y de verdura. Y ahí es a donde tenemos que regresar. Lamentablemente la carne causa cáncer del colon y otros tipos de cáncer, y más hoy en día, en que la industria de la carne ya no es el campesino que sacrifica una vaquita. A mí me lo ha dicho el carnicero en entrevista. Cuando la carne viene con un tumor, se le corta y se vende lo demás. Lo que el carnicero no sabe es que el tumor está en todo el cuerpo, las ramificaciones. Entonces, lo que está comiendo la gente que come carne es veneno. Y esto, vaya, ya dicho por médicos, no nada más por filósofos. Hay mucha literatura al respecto. Por lo menos, caray, comer carne un día de la semana y ya, si no pueden dejarla. Pero yo los invito a probar, regresar a la fruta, a la verdura, a los granos, las leguminosas. Tenemos una cocina maravillosa en México. Eso es algo concreto. Movernos.
movernos. Había un filósofo, se llamaba Kant, que como no se movía porque todo el tiempo estaba sentado escribiendo su obra, cuando tenía gripa no podía salir a caminar, que era el único ejercicio que hacía. Entonces, cuando tenía gripa dejaba su pañuelo lo más lejos que podía de su cuarto para levantarse y ir por el pañuelo a cada ratito. Entonces, bueno, tenemos que ser creativos para encontrar la forma de movernos, hacer algo de ejercicio, salir a caminar, lo que sea. Entonces, comida, ejercicio, respetar los gustos sexuales de las personas y respetar a las personas que no tienen mi propio género, respetar tanto a mujeres como a hombres, una cultura de respeto. Y por otro lado, aceptar, aceptar que la vida es dolor y la vida es muerte. Eso, la vida es mortal, es la forma de ser de la vida. No podemos tomar la vida nomás con las cosas buenas y las cosas malas, decir eso ya no me gustó. Digo, sí podemos, pero lo ideal es tomar la vida con todo su placer y con todo su dolor, porque eso nos va a ayudar a vivir mejor. No sé si logré ser concreta. Yo comprendo que a veces la No, muy filosofía bien. le falta aterrizar un poco más, ¿no? Pero espero haberlo logrado. Bueno, fíjate que una pues no sé si diferencias, pero digamos, una de las cualidades de las ciencias sociales y de forma privilegiada de la filosofía con relación a las ciencias, es que mientras que las ciencias tienen como meta establecer relaciones causales precisas, medibles, concisas, para Sí, nosotros en las ciencias sociales el valor está en el despliegue de la problemática, en el explorar todas y cada una de las facetas que están inmersas. Sacar una eh, reflexión causal de aquí, pues sería totalmente irresponsable, ¿no? Decir, los que tenemos miedo a la muerte es porque no sé qué, ¿no? Y aquí tenemos un comentario, fíjate, de otro seguidor nuestro que toca exactamente esto que tú mencionaste del respeto a los demás, ¿no? Una cultura del respeto. Nos dice que cómo la sociedad llama a los jóvenes actuales como la generación de cristal, desacreditando su ímpetu por cambiar las cosas y que ya no deben, por cambiar cosas que ya no deben seguir tolerándose, dice él o ella, la homofobia, el machismo, el racismo. sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y la mejor prueba que tenemos de que urge que desde arriba venga este llamado es justo lo que ocurrió en la universidad antes de la pandemia. O sea, cuando no abrazas a tu juventud, cuando no la abrazas y la comprendes y le dices, vamos juntos a erradicar la homofobia, vamos juntos a erradicar la violencia de género, pues, pues entonces no vamos juntos y surgen con toda la violencia, con la que simplemente salen disparadas, ¿no? Como fue el caso de las feministas que pues caray, la gente decía que eran muy violentas. Yo creo que es más violenta la sociedad en la que vivimos, ¿no? Ujú. Es más violento que como mujer no puedas salir a la calle porque te dé miedo que te Claro, maten, ¿no? Te va siguiendo alguien y claro. dices, ya me tocó, entonces, yo creo que lo que toca hacer a las instancias gubernamentales de nuestro país es abrazar a su juventud y decirle, vamos juntos contra la homofobia, vamos a hacer algo organizados, bien hecho, y vamos juntos contra la violencia de género, ¿no? Si no, esto no acaba. Oye, Paulina, fíjate que estoy muy contento porque tu charla y esta fase de pregunta-respuesta está articulándose muy bien con quienes nos están siguiendo. Hasta parecería que nos estamos poniendo de acuerdo, pero no, no es así. Fíjate que aquí hay un comentario bueno, nos estamos poniendo de acuerdo en que hay que tomar las cosas en serio, que es algo que desde el principio la serie de La ciudad y la pandemia nos propusimos, ¿no? Bueno, aquí el comentario que te hacen es justamente no
no culpar al gobierno de todo lo malo, y que tenemos que ver nosotros como personas qué es lo que podemos hacer y claro, también exigirles lo que ellos deben hacer, porque tampoco se vale decir, ah, bueno, está bien, ahí la llevan, ¿no? Es curioso. Yo creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Yo creo que siempre habrá personas a las que les resulte más sencillo sumarse a una propuesta, trabajar por una revolución cultural, eh, eh, sumarse a ella, y siempre habrá personas que les guste actuar de manera más individual o más ser gregarios con sus grupos pequeños, digamos. Pero creo que una cosa no quita la otra. Y creo que los problemas que hemos mencionado son tan fuertes que requerirían de ambas cosas. Tanto de quien quiere trabajar con una postura, digamos, institucional que venga desde el gobierno, como quien quiera continuar por una vía más propia. Creo que las dos cosas se valen, pero también creo que las dos cosas son necesarias, ¿no? Ahora, respecto a esto que decías, me quedé con ganas de hacer un comentario de cómo las ciencias exactas siempre tienen esta exactitud, valga la redundancia, ¿no? Y la vida no es así. O sea, somos mortales, pero no sabemos siquiera cuándo vamos a morir. Yo no sé si ahorita que estoy platicando con ustedes, finalmente, antes de que la pandemia ya sea historia, a lo mejor yo ya no existo. Entonces, con lo que no podemos muchas veces es con la incertidumbre. Y hay que pensar, pues caray, la vida es así. Y nuevamente, aceptar la incertidumbre propia de la vida. Blake, el poeta británico, tiene un verso muy hermoso, muy pequeño, que se llama, si no me equivoco, Eternity, eternidad, en el cual dice más o menos eh, esto, ¿no? Si tú te aferras a algo, si tú te aferras a una alegría y te aferras literalmente, la destruyes. La destruyes porque la vida es un constante devenir. Entonces, aquel que besa a la alegría mientras vuela, vive en un eterno amanecer. ¿Sí? Es difícil, pero Nietzsche diría, somos río y no hay puentes, y no hay pretiles, o sea, no hay de dónde agarrarte, ¿no? Todo es devenir, la vida fluye, la vida fluye. Y no podemos con esa incertidumbre y con ese perpetuo cambio. Pero cuando finalmente lo aceptamos, vemos que no es tan malo, ¿no? Y las ciencias no exactas, como la filosofía, pues no tienen esa certidumbre, más bien son un reflejo de ese constante flujo que es la vida, ¿no? Perdón, me salí del tema un poco, pero es que cuando dijiste aquello de las ciencias, me quedé con ganas de hacer este comentario. Claro, es que muchas veces cuando hablamos de esta, bueno, cuando reflexionamos de esta forma, hasta te dicen, no filosofes, aquí dime las cosas claras, ¿no? Concreta. Pero aquí, bueno, que nos quedamos con frases, Paulina, muy, pues, contundentes, ¿no? Tú empezaste diciéndonos amar la vida, ¿no? Amar la vida porque, pues, ahora sí que podríamos decir, pues no nos queda de otra. Bueno, sí, nos quedan muchas otras, pero lo que realmente vale pues, es amar la vida. Y terminamos terminaste con esta frase de somos ríos y no hay puentes, que me parece una forma muy poética de decir, de sintetizar lo que nos platicaste sobre los jóvenes y cómo encauzar esta gran creatividad, esta energía social que hoy más que en momentos como estos, no solamente por la pandemia, en momentos como estos, pues son los puentes que necesitamos para sumarnos a una transformación cultural, que también tú fue lo que nos estás comentando. Pues
Si tienes algún otro, y nos estamos acercando ya al final de la transmisión, si tú tienes alguna reflexión para el cierre. Pues nada más intentemos aplicar nuestra creatividad para sobrellevar esta situación, ¿no? Nuestra creatividad no nada más, insisto, en escribir o crear arte, no, no, no. En la forma en que nos relacionamos con nuestra gente, en la forma en que reaccionamos ante nuestra gente o ante nuestros propios miedos. Hay que ser creativos y esa es una gran ayuda y una gran vía en esta situación. Pues ahí tienen ustedes esta incitación a ser creativos de la doctora Paulina Rivero Weber, a quien le agradecemos muy sinceramente, Paulina, que nos hayas acompañado el día de hoy. Javier, espero que no sea, espero que no sea la última y que nos sigamos encontrando pues en esta labor que nos marca la universidad y que de hecho es nuestra tarea, ¿no? Crear conjuntamente como comunidad UNAM y poner nuestras ideas pues a la discusión, porque tampoco podemos decir, bueno, aquí está lo que hay que hacer, y sino entablar esa comunicación con el otro. Y más si ese otro son estos jóvenes de los que estamos hablando, y no nos cansaremos de decir, pues que ahí está, ellos son los que se van a enfrentar con lo que resulte de esta pandemia, como lo que resultó de los sismos, como que ha resultado de una gran cantidad de eventos dolorosos, pero que finalmente pues hay que abrazarlos, como nos enseñaste, dijo en algún momento Luz Salomé. Pues no me queda nuevamente más que darte las gracias. Gracias. Darle las gracias al equipo PUEC que hace posible que nosotros estemos platicando aquí con nuestros invitados. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias, Ale. Equipazo. Sí, bueno, el equipo de streaming, Diego, Humberto, el equipo de difusión, Verónica, Stephanie, el equipo de planeación y seguimiento, Ana, las dos Lauras, Asdriel, que hace sus dibujitos y que siempre le quedan muy bien. Y bueno, y gracias a todo el PUEC, porque de hecho Ofelia, que se la pasa haciendo invitaciones y buscando ponernos en contacto unos con otros, haciendo realidad lo que dices, hay que ponernos manos a la obra. A ustedes que nos siguen, audiencias, muchas gracias por sus preguntas. Esperamos que esto nos lleve pues a ver de otra manera lo que estamos viviendo. Y nuevamente, pues muchas gracias, Paulina, por tu magnífica ponencia, y nos vemos aquí el próximo miércoles como todas las semanas, y recuerden que aún seguimos en semáforo naranja, entonces hay que cuidarse, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos todos. Pues muchas gracias a ustedes y que la pasen muy bien. Hasta luego.